hay algo que nadie te ha dicho todavía. Y Dios me puso aquí esta noche o esta mañana, en la hora que sea que tú estés escuchando esto, porque hay algo que tú necesitas saber. No porque estés mal, no porque hayas fallado, sino porque llevas demasiado tiempo cargando un peso que tiene nombre y nadie se ha atrevido a decírtelo en voz alta. ¿Me permites que te lo diga yo? ¿Me das ese espacio? Porque hay personas que están viendo este mensaje con algo en el corazón que no saben explicar, una inquietud, una sensación de que algo no está bien en la casa, en el cuerpo, en la familia, y no importa cuánto oren, cuánto enciendan una vela, cuánto le pidan a Dios, esa sensación no se va. Y lo más doloroso de esa sensación no es el peso que se siente. Lo más doloroso es no saber de dónde viene. Porque cuando el dolor tiene nombre uno puede ir contra él, pero cuando el dolor no tiene nombre uno no sabe ni a dónde apuntar. Y quiero preguntarte algo. Quiero que lo escuches bien porque es la pregunta que Dios mismo está haciéndote esta noche. Y si lo que sientes no es solo cansancio, y si lo que está pasando en tu vida no es mala suerte, y si hay una batalla espiritual real, invisible, silenciosa, profunda que está tocando tu hogar, tu salud, tu familia, y tú no sabes ni cómo se llama, hoy vamos a hablar de los 10 síntomas de que te están haciendo brujería. Y sé que hay personas que van a sentir incomodidad con esa palabra, brujería. Pero fíjate bien, si la Biblia la menciona, si Dios mismo la menciona, si el profeta Isaías la menciona, si el apóstol Pablo la menciona, entonces no es un tema para esconder debajo del altar, es un tema para sacar a la luz, porque lo que se nombra con la palabra de Dios, se derrota con la palabra de Dios. Así que quédate, acomódate. Si estás acostada, siéntate un momento. Si estás en la cocina o en el cuarto, ponle pausa a lo que estás haciendo, porque lo que Dios va a hablar esta noche no es para los oídos solos, es para el corazón, para ese lugar adentro tuyo donde viven tus miedos más callados y tus esperanzas más profundas. Y antes de seguir, necesito pedirte algo. Escúchame con fe, no con miedo, porque este no es un mensaje para asustarte, es un mensaje para liberarte. Déjame contarte de una mujer, no te voy a decir su nombre, pero si eres mexicana y tienes más de 50 años, es probable que la conozcas o que te veas en ella como en un espejo. Era una mujer de fe, de las que se levantan antes de que amanezca, que persignan la puerta de la cocina antes de encender la estufa, que tienen el rosario en la cabecera de la cama y una imagen de la Virgen de Guadalupe en la sala que nunca ha faltado desde que se casó. Era de las mujeres que oran, de las que saben orar, de las que han orado por todos y por todo, por el marido, por los hijos, por los nietos, por la nuera que no la quiere, por el vecino que le hace la vida difícil, por la situación del país, por la iglesia, por los que ni siquiera saben que necesitan oración. Esa mujer, de las que guardan silencio cuando la vida duele porque aprendieron desde niñas que quejarse es debilidad y sufrir con dignidad es virtud, de las que ponen la mesa aunque estén rotas por dentro, de las que se levantan al siguiente día aunque la noche anterior lloraron hasta quedarse sin lágrimas, de las que sostienen a todos los demás sin que nadie les pregunte quién las sostiene a ellas. Esa mujer, la conozco, tú la conoces, porque quizás es tu mamá, quizás es tu vecina de toda la vida, quizás si te quedas muy quieta esta noche y eres honesta contigo misma, esa mujer eres tú. Y sin embargo, había algo que ella no podía explicar. Algo que empezó como un hilo suelto en la tela de su vida y que poco a poco fue jalando todo, hasta que la tela empezó a deshacerse sin que ella entendiera por qué. Primero fue el cansancio, un cansancio que no se iba con dormir, que no se iba con descanso, un cansancio en el alma que llegaba
en las mañanas antes de que se levantara, que la acompañaba mientras hacía el desayuno, que se sentaba con ella en la mesa, aunque nadie más la viera. Fue al médico. Le dijeron que tenía el hierro bajo, le dijeron que era la presión, le dijeron que era la edad, que ya para qué. Y ella se tomaba sus pastillas y seguía cargando ese peso que ninguna pastilla puede curar, porque hay enfermedades del cuerpo que el médico atiende, pero hay enfermedades del alma que solo Dios puede tocar. Luego llegaron los sueños, sueños donde se perdía, donde buscaba a sus hijos y no los encontraba, donde había puertas que no se abrían, caminos que no llegaban a ningún lado, ríos que no podía cruzar, casas que se derrumbaban antes de que ella pudiera entrar. Sueños donde despertaba con el corazón latiendo demasiado rápido para las 3 de la mañana y se quedaba en la oscuridad del cuarto escuchando la respiración del marido o el silencio de la casa vacía y le preguntaba a Dios: ¿por qué me siento así, Señor? ¿Qué está pasando? Y el silencio de la madrugada no le daba respuesta y eso la asustaba más que cualquier sueño. Luego llegaron los problemas de dinero y mija, no estoy hablando de deudas normales, de las que llegan cuando uno gasta más de lo que gana. Estoy hablando de una cadena de golpes económicos que llegaban uno detrás del otro sin parar. El trabajo que se cayó justo cuando más lo necesitaban, el negocio que no prosperó aunque lo intentara con todo su corazón y todo su esfuerzo, el dinero que llegaba y desaparecía sin explicación como arena entre los dedos, las oportunidades que se cerraban justo cuando iba a abrirse la puerta, como si alguien corriera antes que ella a ponerle llave a cada salida, como si hubiera una mano invisible bloqueando cada camino. Y en la familia la cosa empeoró. Peleas que no tenían sentido entre personas que siempre se habían querido, distanciamiento que llegaba sin causa, un hijo que de repente dejó de llamar sin que nadie supiera por qué, una hija que se cerró como puerta con llave, el marido que se puso extraño, distante, como si algo lo jalara hacia adentro y no supiera nombrar qué era. Discordias que llegaban de la nada, que se alimentaban de aire, que no se resolvían aunque todos pusieran de su parte. Y ella, esta mujer que había orado por todos, que había intercedido por todos, que había puesto su cuerpo entre sus hijos y el mundo muchas veces, se preguntaba en silencio si había hecho algo mal, si había rezado mal, si había dicho algo que no debía o dejado de decir algo que debía. Porque cuando uno es de fe y las cosas no funcionan, lo primero que uno hace es buscar la falla en sí mismo. Y eso es exactamente lo que el enemigo quiere. Que te culpes, que te canses, que te rindas, que dejes de orar porque crees que Dios no te escucha, que empieces a creer que lo que está pasando es lo que mereces y que mientras estás ocupada culpándote, Él siga operando en tu hogar sin que nadie le ponga freno. ¿Me estás escuchando? Porque sé que hay alguien oyendo esto que está diciendo, eso es lo que me está pasando a mí, o eso es lo que le está pasando a alguien que amo. Y no te lo estoy inventando, esto es real. La Biblia lo reconoce, la historia de la fe lo reconoce, y Dios esta noche quiere que tú lo reconozcas también, no para que te paralices de miedo, sino para que puedas hacer lo único que derrota estas cosas, pararte en la palabra, abrir la boca y declarar la autoridad de Cristo sobre tu vida. Pero primero necesito que entiendas algo. Necesito que entiendas lo que es la brujería de verdad. Porque muchas personas tienen una idea distorsionada de eso, ya sea por las películas o por los cuentos de la abuela o por el miedo que la misma iglesia a veces infunde sin dar herramientas. La brujería no es solo la bruja de los cuentos con el caldero y la escoba. Eso es el disfraz que le pone el mundo para que no lo tomemos en serio. La brujería real,
la que la Biblia describe, es cualquier acto intencional de invocar fuerzas espirituales ajenas a Dios para dañar, controlar o bloquear la vida de otra persona. Puede ser un hechizo, puede ser una maldición hablada en el nombre del enemigo, puede ser un objeto que pusieron en tu casa, en tu trabajo, enterrado en el jardín o escondido en el marco de la puerta y que alguien puso ahí con una intención que tú nunca supiste. Puede ser una oración mal dirigida porque hay personas que oran, sí, pero no le oran a Dios, le oran a las tinieblas y la intención es real y las consecuencias son reales y Dios no nos dejó sin respuesta ante esto. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Porque la rebelión es como el pecado de la adivinación, y la obstinación es como la iniquidad y la idolatría. Dios mismo, desde el Antiguo Testamento, reconoce que este mundo tiene fuerzas oscuras operando. No las ignora, las nombra y las enfrenta. Y si Dios las enfrenta, nosotros también podemos enfrentarlas. Ahora déjame hablarte de los 10 síntomas, no para que vayas a la bruja del pueblo a que te los confirme, sino para que tú misma, con la palabra de Dios en la mano y el Espíritu Santo como guía, puedas discernir lo que está pasando en tu vida y en tu hogar. El primero ya lo mencioné, el cansancio que no se va con descanso. Ese agotamiento en el alma que no tiene explicación médica, que va más allá del cuerpo, que te hace sentir vacía por dentro aunque afuera todo parezca normal. Un cansancio que tiene peso propio, que se siente como cargar algo que no es tuyo pero que está pegado a ti y no sabes cómo soltarlo. Eso no siempre es depresión, no siempre es anemia. A veces es una batalla espiritual que está drenando tu energía, tu fe, tu gozo, tu paz, como si alguien hubiera abierto una llave invisible y te estuviera vaciando por dentro sin que tú te dieras cuenta. El segundo síntoma, los sueños perturbadores y repetitivos. No todos los sueños malos son ataques espirituales. Pero cuando los sueños tienen un patrón, cuando siempre te pierdes, cuando siempre hay oscuridad, cuando siempre hay presencias que te asustan, cuando siempre hay alguien que no puedes ver pero que sientes cerca, eso merece atención espiritual, no solo psicológica. El libro de Job, capítulo 33, versículo 14 y 15 dice: Sin embargo, Dios habla de una manera, pero el hombre no la percibe. En sueños, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres. Dios habla en sueños, pero el enemigo también opera en ellos si le damos permiso. Y la diferencia entre un sueño de Dios y un sueño del enemigo no es difícil de discernir. Uno te lleva a la paz, al arrepentimiento, a la fe. El otro te lleva al miedo, a la confusión, a la parálisis. Y si te despiertas a las 3 de la madrugada con el corazón en la garganta y una sensación que no puedes nombrar, eso no es coincidencia. Es una señal de que hay una batalla espiritual activa sobre tu vida que pide atención. El tercer síntoma, bloqueos económicos inexplicables. Cuando el dinero no alcanza aunque trabajen duro, cuando los negocios no prosperan aunque se haga todo bien, cuando las oportunidades llegan y se caen justo antes de cerrarse, como si alguien jalara el tapete justo cuando ibas a pararte en él, cuando hay un patrón de escasez que no tiene explicación lógica. Ojo, no todo problema económico es brujería. Hay problemas de administración, hay problemas de fe, hay problemas de obediencia a Dios en los diezmos y las ofrendas, pero cuando ya has revisado todo eso y el bloqueo sigue cuando parece que hay un muro invisible entre tú y la provisión de Dios, cuando sientes que nadas y nadas y nadas, pero la orilla nunca se acerca, es momento de orar con autoridad sobre las finanzas de tu casa y sobre la prosperidad que Dios ya decretó para ti.
El cuarto síntoma: enfermedades sin diagnóstico claro. Dolores que migran, que hoy son en la espalda, mañana en la cabeza, pasado mañana en el pecho. Molestias que el médico no puede explicar con ningún estudio. Diagnósticos que cambian según el doctor que te vea. Tratamientos que no funcionan aunque el médico diga que ya deberían estar funcionando. Fíjate bien, la Biblia nos enseña que Jesús sanaba a personas que tenían espíritu de enfermedad, no solo enfermedad física. En el Evangelio de Lucas, capítulo 13, versículo 11, hay una mujer que llevaba 18 años encorvada, 18 años cargando el cuerpo doblado hacia el suelo, sin poder alzar la vista al cielo. 18 años. Fue al médico 1000 veces, imagínate. Le dieron remedios, le pusieron cataplasmas, le dijeron que era la columna, que era la edad, que ya sí iba a quedarse. Y llegó Jesús y dijo algo que los médicos nunca le dijeron. Mujer, eres libre de tu enfermedad. No, mujer, aquí está tu receta. No, mujer, aprende a vivir con esto. Libre, porque había un lazo espiritual sobre esa enfermedad. Y Jesús lo cortó con una sola palabra, y la mujer se irguió. Después de 18 años encorvada, se irguió. Y si Él lo hizo, entonces lo puede hacer ahora. El quinto síntoma: discordias familiares inexplicables. Ya lo mencioné antes, pero quiero profundizar porque este es uno de los síntomas más dolorosos y más ignorados. Cuando en una familia que siempre se quiso, de repente hay una tensión que no se puede nombrar. Cuando los hijos pelean sin razón y después ni ellos saben por qué pelearon. Cuando el matrimonio se enfría de la nada, sin una pelea grande, sin una traición, sin una causa visible, simplemente se va enfriando como agua que nadie recordó poner al fuego. Cuando hay palabras que hacen daño que no encajan con la persona que las dice, como si alguien más estuviera hablando por su boca, el enemigo sabe que si destruye la familia, destruye todo. El hogar es el templo más pequeño y más sagrado que existe, y por eso lo ataca primero, lo ataca desde adentro, con palabras, con silencios, con malentendidos que se acumulan como polvo en una esquina hasta que un día alguien ve el montón y se asusta de cuánto se juntó sin que nadie lo notara. No permitas que una pelea que no tiene sentido te haga perder lo que tardaste años en construir. Antes de pelear con tu marido o con tu hijo, pelea primero con el espíritu que está tratando de destruir ese amor. El sexto síntoma: sensaciones de presencia extraña en la casa. Y sé que esto puede sonar a película, pero es muy real para muchas personas que lo viven y que no se atreven a decirlo porque tienen miedo de que nadie les crea. Sentir que alguien está en el cuarto aunque no hay nadie. Sentir que la temperatura cambia en ciertos espacios de la casa sin razón. Que los niños de la familia reaccionan con miedo o con llanto en ciertos lugares. Que los animales de la casa, el perro, el gato, se comportan de manera extraña, mirando a rincones vacíos, sin querer entrar a ciertos cuartos. Que hay lugares de la casa donde la paz simplemente no entra, aunque hagas todo para crearla. Eso no es imaginación. Eso es discernimiento espiritual. Y la respuesta no es llamar al curandero ni poner sal en las esquinas. La respuesta está en Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. La batalla es real. El campo de batalla es tu hogar. Y la armadura es la de Dios, no la de ningún ritual de ningún ser humano. El séptimo síntoma: una racha de mala suerte que no para. Y quiero ser cuidadoso aquí, porque no todo lo que llamamos mala suerte es maldición. La vida tiene temporadas difíciles que son parte del proceso que Dios usa para formarnos, para profundizarnos, para quitarnos capas que no nos sirven. Pero hay una diferencia
entre una temporada difícil y una racha que se siente como persecución. Cuando los accidentes se acumulan en una familia en poco tiempo, cuando las pérdidas vienen seguidas sin dar tiempo a recuperarse, cuando parece que está rota la cobertura sobre tu vida y la de los que amas, como si alguien hubiera quitado el techo y la lluvia te estuviera cayendo directo sin que ninguna pared te proteja, cuando te preguntas si Dios se olvidó de ti. Eso merece atención. No pánico, atención espiritual seria. Y la atención correcta empieza con esta promesa del Proverbios capítulo 26, versículo 2. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. ¿Entiendes lo que eso significa? Que una maldición sin fundamento no puede prosperar sobre una vida rendida a Dios. No puede. Hay que encontrar la causa si hay pecado, si hay una puerta abierta, si hay algo que le dio entrada al enemigo y cerrarla con arrepentimiento, con la sangre de Cristo, con autoridad. El octavo síntoma, sequedad espiritual. Cuando oras y sientes que el cielo está cerrado, que tus palabras suben hasta el techo y ahí se quedan, sin llegar a ningún lado. Cuando lees la Biblia y las palabras que antes te encendían, que antes te hacían llorar de gratitud, ya no te dicen nada. Cuando vas a la iglesia y sales igual que entraste, o peor, porque al menos antes de ir tenías esperanza de que algo iba a pasar y ahora ni eso. Cuando esa sensación de la presencia de Dios que antes te envolvía como un abrazo en las mañanas ya no la sientes, cuando te arrodillas y el silencio no se siente como el silencio de Dios, sino como el silencio del vacío. Y mija, esto es quizás el síntoma más doloroso de todos para una mujer de fe, porque si le quitaran el dinero, lo podría soportar. Si le quitaran la salud, lo pelearía. Pero sentir que Dios está lejos, eso es un dolor que no tiene nombre en ningún idioma. Es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que. Quiero decirte algo, Dios no se movió. Dios no se movió. Puede ser que haya un velo. Puede ser que el enemigo haya construido una pared de ruido entre tu espíritu y el espíritu de Dios, pero Él sigue ahí exactamente donde siempre ha estado. Porque yo Jehová no cambio, dice Malaquías 3, versículo 6. No cambia, no se mueve, no abandona. Y cuando el cielo se siente cerrado, eso no significa que Dios se fue. Significa que hay algo que necesita ser removido. Y eso, con la autoridad de Cristo, se puede remover. El noveno síntoma. Pensamientos oscuros que no son tuyos. Pensamientos de que nada tiene caso. Pensamientos de que ya es demasiado tarde para ti. Pensamientos de que lo mejor que puedes hacer es rendirte, cerrar la puerta, dejar que todo siga su camino sin pelear más. Pensamientos que llegan a la mente de una mujer de fe como una voz extraña, que habla con tu propio acento pero que no suena a ti. Pensamientos de muerte, no necesariamente de quitarte la vida, sino de una desesperanza tan profunda que hace que vivir se sienta como un esfuerzo que ya no vale la pena hacer. Esos pensamientos no son tuyos. Repítemelo en el corazón, esos pensamientos no son míos. Hay un ladrón, lo dice Jesús en Juan capítulo 10, versículo 10, que viene a robar, matar y destruir. Y empieza por la mente, porque si te conquista la mente, ya ganó el cuerpo y el espíritu sin pelear. Pero el versículo no termina ahí. Y es lo que el enemigo no quiere que leas. Dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Abundancia. Eso no es solo dinero. Eso es gozo que no depende de las circunstancias. Eso es paz que no se puede comprar. Eso es esperanza que no muere aunque todo lo demás
parezca estar muriendo. Eso es vida en el alma, en el cuerpo, en el corazón, en la mente, y esa vida es para ti, no para alguien que lo merezca más para ti. Y el 10º síntoma, el más importante, el que engloba a todos los demás, es este: la sensación de que hay algo entre tú y Dios que tú no pusiste ahí. Una sensación de que hay algo que no sabes nombrar, algo que llegó sin que lo invitaras, algo que se instaló en tu vida, en tu casa, en tu familia, y que no responde a la oración normal porque no entró por la puerta normal, y tú lo sabes. No te lo está diciendo nadie, no lo lees en ningún libro, lo sientes en las madrugadas, en los momentos quietos, en esa voz interior que llevas años aprendiendo a reconocer. Y por eso estás escuchando esto esta noche. No fue casualidad. Nada de lo que Dios organiza es casualidad. Ahora, déjame decirte lo que la mayoría no se atreve a decir. Muchas veces hay una puerta, no siempre es la persona que recibe la brujería la que abrió esa puerta. A veces fue alguien en la familia hace una generación o dos. A veces fue hace años en un momento de desesperación cuando alguien buscó ayuda en el lugar equivocado porque nadie le enseñó dónde buscarla en el lugar correcto. A veces fue sin querer, a veces fue sin saber. Hay objetos que se reciben como regalos y que traen consigo una carga espiritual que el que lo recibe no ve, pero que el mundo espiritual sí reconoce. Hay prácticas que se hacen con buena intención: el limón en la puerta para la envidia, la cinta roja en la muñeca del bebé para el mal de ojo, el curandero que solo limpia con huevo y tabaco y palabras que nadie entiende bien, que en realidad abren una ventana al mundo espiritual equivocado. Y yo no te digo esto para condenarte. Te lo digo porque quiero que entiendas que el error no fue tuyo intencionalmente, fue ignorancia. Y Dios no te condena por lo que no sabías. Pero ahora que lo sabes, ahora sí tiene que haber un cambio. El libro de Deuteronomio capítulo 18, versículo 10 al 12, dice con toda claridad: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Dios no usa esa palabra a la ligera. Abominación, no porque Dios no ame a las personas que se han metido en esas prácticas, las ama con todo su corazón, sino porque Él sabe el daño que hacen, sabe lo que abren, sabe lo que dejan entrar en la vida de una persona, en la historia de una familia, en las generaciones que todavía no han nacido. Como un papá que le dice a su hija: no pongas la mano en el fuego, no porque no la quiera, sino porque la quiere demasiado como para dejar que se queme sin decirle nada. Y aquí es donde llegamos al punto más oscuro de este mensaje. Aquí es donde tengo que hablarte de algo que tal vez nunca nadie te ha dicho de frente. Hay personas que te han querido mal. Sé que eso duele escucharlo. Sé que una parte de ti quiere decir que no, que todo el mundo tiene sus razones, que nadie es tan malo, que quizás te lo imaginas, pero es verdad. Hay personas que han hablado en tu contra con intención de hacerte daño, que han ido a lugares a los que no debieron ir, a pedir cosas que no se le piden a Dios ni al mundo de la luz. Puede ser una persona que envidió lo que tienes, tu familia que se quería, tu fe que no se dobla, tu hogar que tiene paz aunque sea pequeño, tu amor que no se vende. Puede ser alguien que fue rechazado y convirtió su
su dolor en maldición, porque hay personas que cuando sufren, en lugar de buscar a Dios, buscan hacerle sufrir a alguien más. Puede ser alguien que ni siquiera sabes que te odia porque sonríe cuando te ve y se sienta contigo en la mesa y bebe tu café y te abraza antes de irse. Y eso duele, claro que duele, porque la traición de cerca duele más que el golpe de lejos. Pero escúchame bien, porque esto es lo más importante de todo lo que te he dicho esta noche. El dolor que sientes en este momento no es el final de la historia, es el punto de giro. Porque Dios no te mostró todo esto para hundirte, te lo mostró para darte autoridad. El apóstol Pablo, ese hombre que fue apedreado, encarcelado, naufragado y perseguido por el mismo pueblo que luego evangelizó, ese hombre que entendía la batalla espiritual mejor que nadie, porque la vivía desde adentro, ese hombre que escribió la mitad del Nuevo Testamento encadenado a una pared de piedra en una cárcel romana, escribió en su carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 31, es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? No dice que nadie va a intentarlo, no dice que el enemigo va a quedarse quieto, no dice que la vida de fe está libre de batallas. Dice, si Dios es por nosotros, ¿quién puede prosperar contra nosotros? ¿El brujo del barrio? No puede. La vecina de la envidia no puede. El que te maldijo a espaldas mientras te abrazaba de frente, no puede. Cuando Dios está por ti, ninguna maldición puede prosperar sobre tu vida. Ninguna. Es una ley del mundo espiritual más firme que cualquier ley del mundo natural. Y ahora el mensaje gira, porque Dios no me mandó aquí solo a mostrarte el problema, me mandó a mostrarte la solución. Y la solución no es complicada, no requiere rituales, no requiere dinero, no requiere ir a ningún lado. La solución está en ti, en tu boca, en tu fe, en la autoridad que Jesucristo ya te dio y que el enemigo ha estado trabajando muy duro para que tú no sepas que tienes. Déjame hablarte de algo que tú ya conoces. Algo que viste en la cocina de tu mamá, o en el cuarto de tu abuela, o en tu propia casa cuando la vida era más simple y la fe era más clara, y el mundo todavía cabía en 4 paredes con olor a copal y flores de cempasúchil. Una vela. No la vela del ritual, no la vela del curandero que cobra por prenderla y no sabe a quién le está orando, la vela del altar, la vela humilde que tu mamá encendía antes de dormir, de rodillas, frente a la imagen que colgaba en la pared de la sala desde siempre, con las manos juntas y los labios moviéndose en silencio, y los ojos cerrados, con esa expresión que solo tiene la gente que de verdad cree que hay alguien al otro lado, escuchando esa vela. ¿Sabes lo que hace la vela en la oscuridad? No pelea con la oscuridad, no le grita, no le exige que se mueva, no le pide permiso para existir, no negocia, no se disculpa, simplemente brilla. Y la oscuridad que llevaba ahí, quién sabe cuánto tiempo, que se sentía dueña del espacio, que se había acostumbrado a reinar en ese cuarto, se hace a un lado. Sin pelea, sin negociación, sin esfuerzo, porque la luz y la oscuridad no pueden ocupar el mismo espacio. No es una pelea, no es una votación, es una ley de Dios. Tú eres esa vela. Tu fe, tu oración, tu entrega a Dios es la llama, y cuando esa llama está encendida de verdad, no de costumbre, no de rito heredado que se hace sin pensar, sino de amor vivo, de convicción real,
de relación verdadera con el Padre, ninguna oscuridad puede permanecer en tu casa. Puede intentarlo, puede pararse en la puerta, pero no puede quedarse donde vive la luz. El Salmo 91, ese salmo que tu abuela sabía de memoria aunque no supiera leer, que susurraba en las noches de tormenta y en los momentos de miedo, dice en su versículo 10, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Tu morada, tu casa, tu hogar, el lugar donde duermes, donde cocinas, donde lloras, donde amas, donde criaste a tus hijos, donde enterraste tus dolores más profundos y tus alegrías más grandes. Dios habla de tu casa como si fuera el centro de algo sagrado, porque lo es. El hogar no es solo 4 paredes y un techo. El hogar es el lugar donde se forma el carácter de una nación, donde se transmite la fe de una generación a la siguiente, donde los hijos aprenden antes de que ningún libro les enseñe nada si Dios es real o no. Y por eso Él lo protege. Y por eso el enemigo lo ataca. Pero hay una condición. Esa promesa no viene sola. Viene del versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo, habitar. No visitar de vez en cuando, no asomarse los domingos y volver a cerrar la puerta el lunes. Vivir ahí, instalarse, hacer del abrigo de Dios tu dirección permanente. Vivir en la presencia de Dios como la vela vive en la llama, completamente entregada, completamente consumida, completamente dependiente de esa fuente de luz que la hace ser lo que es. Y sé que hay personas escuchando esto que están pensando, pero yo rezo, yo oro. Yo soy creyente desde niña, desde que mi mamá me puso el escapulario en el cuello antes de que yo supiera ni lo que era. ¿Cómo me pudo pasar esto a mí? Y esa es la pregunta más honesta que alguien puede hacer esta noche. Y me parece tan valiente que alguien se atreva a hacerla de verdad, sin maquillaje, sin pretender que todo está bien cuando no lo está. Mija, escúchame como si te hablara alguien que te conoce desde antes de que tú misma te conocieras. La fe que aprendiste de niña es real. El amor que tienes por Dios es real. La devoción de toda tu vida, los rosarios, las novenas, los miércoles de ceniza, los viernes de ayuno, las promesas que le hiciste a Dios en los momentos más oscuros y que cumpliste aunque nadie te viera, todo eso es real y Dios lo vio todo. Pero hay una diferencia entre la fe como herencia y la fe como arma. Hay una diferencia entre rezar de memoria y declarar de convicción. Hay una diferencia entre encender una vela esperando que Dios haga algo y pararte frente al enemigo en el nombre de Jesucristo, con toda la autoridad que Él mismo te dio en el Calvario, y decirle con voz firme y corazón seguro: hasta aquí llega tu poder. Esta casa, esta familia, esta vida son territorio de Dios. Y en el nombre de Jesús, ahora mismo, corto todo lazo, toda atadura, toda maldición que haya venido contra mí, contra los míos, contra mi hogar. Esa es la oración que hace temblar al infierno. No la del miedo que tiembla mientras ora, la de la autoridad que ora sabiendo que el cielo respalda cada palabra. Y quiero que sepas algo que quizás nadie te ha dicho todavía en toda tu vida de fe. Algo que el enemigo ha trabajado muy duro para que no escuches, porque sabe que el día que lo entiendas de verdad, el día que lo recibas no con la cabeza sino con todo el corazón, todo cambia para siempre. Jesús ya ganó esta batalla. No está por ganarse, no es un proceso en curso, no es algo que depende de cuánto ores o de cuántos años llevas creyendo o de qué tan bien te hayas portado. ¿Ya se ganó? En la cruz del Calvario, cuando Él entregó el último aliento
y los cielos se oscurecieron, y el velo del templo se rasgó de arriba abajo con una fuerza que no era humana en ese momento exacto, la autoridad del enemigo quedó quebrada, anulada, derrotada para siempre. Y el apóstol Pablo lo escribió en la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 15. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz, exhibiéndolos. Como un general que ha vencido al enemigo, lo hace desfilar delante del pueblo para que todos vean que ya no tienen poder, que ya no mandan, que ya no tienen autoridad sobre nada que pertenezca a Dios. Eso hizo Jesús. Lo exhibió, lo destronó, lo desnudó de su autoridad delante del universo entero. Entonces, si la batalla ya está ganada, ¿por qué seguimos sufriendo? Porque hay una diferencia entre la victoria que ya existe en el cielo y la victoria que se aplica en la tierra. Es como tener el dinero en el banco, pero no ir a retirarlo. El dinero es tuyo, lo pusieron a tu nombre. Tienes el derecho legal, el derecho absoluto de tomarlo. Pero si no vas al banco, si no presentas tu identificación, si no reclamas lo que es tuyo, el dinero sigue ahí mientras tú afuera sigues sin un centavo. No es que Dios te lo negó, es que nadie te enseñó que tenías derecho a pedirlo. La sangre de Cristo es tu identificación. El nombre de Jesús es tu firma. La oración con autoridad, la oración que no pide si acaso Dios quiere, sino que declara lo que ya Dios decretó, es tu ida al banco. Y hoy, esta noche, es momento de ir a cobrar lo que ya es tuyo. Ahora quiero llevarte de la mano a algo práctico, porque la fe sin acción es como la masa sin horno. Tiene todos los ingredientes: la harina de la palabra, el agua de la oración, la levadura de la fe, pero hasta que no entra el calor, hasta que no hay un momento de decisión donde tú dices, hoy hago esto de verdad, la masa se queda masa y nunca se convierte en el pan que podría ser. Y tú sabes de masas, y sabes de hornos, y sabes que hay cosas que necesitan tiempo, calor y fe para convertirse en lo que deben ser. Tus abuelas lo sabían, tus madres lo sabían, y esa sabiduría que viene del hogar, esa sabiduría práctica, paciente, trabajadora, también se aplica a la fe. Lo primero que necesitas hacer hoy, esta noche o mañana al despertar, antes de que el mundo te llene de ruido y de obligaciones y de todo lo que tienes que hacer por todos los demás, es hacer un inventario de puertas abiertas. No con culpa, sin culpa, con honestidad y con paz. Siéntate en silencio 5 minutos, 10 minutos, los que puedas, y pregúntale al Espíritu Santo, ¿hay algo en mi casa, en mi vida, en mi historia familiar, que le haya dado entrada al enemigo? ¿Algo que recibí sin saber lo que traía? ¿Algo que hice en un momento de miedo buscando protección en el lugar equivocado? ¿Algo que alguien trajo a mi casa sin que yo lo supiera? No te angusties. El Espíritu Santo es el maestro más gentil, más cuidadoso, más amoroso que existe. Él no te va a golpear con lo que te muestre. Te lo va a mostrar con amor, como un doctor que enciende la luz para ver bien la herida, no para hacerte sentir mal por tenerla, sino para poder sanarla. Y cuando lo veas, no lo escondas, sácalo. Si es un objeto, sácalo literalmente de tu casa. Y espiritualmente renuncia a ello en el nombre de Jesús, sin miedo, sin ceremonias complicadas, solo en el nombre de Jesús renuncio a esto, corto todo lazo y cierro esta puerta para siempre. Lo segundo, consagra tu hogar. No con agua bendita por costumbre, no con un gesto que se hace sin pensarlo,
Conságralo con oración de autoridad. Camina por cada cuarto de tu casa, por la cocina donde preparas el alimento de los que amas y donde a veces lloras sin que nadie te vea, por los cuartos donde duermen tus hijos aunque ya sean grandes y ya no vivan en esa cama, por la sala donde reciben a los que entran y a veces entran los que no debían, por el patio donde está la tierra que sostiene las raíces de tu hogar. Y en cada espacio declara con tu voz, con tu propia voz que tiene autoridad espiritual sobre ese hogar porque es tuyo y porque perteneces a Dios. Este lugar es territorio del Señor. Aquí no tiene lugar la oscuridad, aquí no tiene lugar la maldición, aquí no tiene lugar el miedo. Aquí reina la paz de Cristo, la protección de Cristo, la presencia de Cristo. Tu voz tiene autoridad en tu propio hogar. Úsala. No la guardes. Lo tercero, cuida lo que entra a tu casa. Las personas que invitas, las conversaciones que permites, los objetos que recibes como regalos, especialmente de personas con quienes hay una historia complicada. La música que suena en tu sala y en los cuartos de tus hijos, porque la música abre puertas espirituales más rápido de lo que uno cree. Las imágenes que cuelgas y los programas que ves. No te estoy diciendo que vivas con miedo, que empieces a sospechar de todo y de todos, que conviertas tu casa en una fortaleza de paranoia. Te estoy diciendo que vivas con discernimiento. Hay una diferencia enorme entre el miedo y la sabiduría. El miedo paraliza, la sabiduría protege, el miedo encierra, la sabiduría guarda. Y esa diferencia la hace la paz que viene de Dios, que sobrepasa todo entendimiento y que cuida tu corazón y tu mente en Cristo Jesús, como dice Filipenses 4, versículo 7. Y lo cuarto, y esto es quizás lo más importante que te voy a decir esta noche, lo que quiero que te lleves contigo cuando apagues el teléfono y te duermas esta noche. Mantén encendida la vela de la comunión con Dios. No de rato en rato. No de crisis en crisis, que solo lo buscas cuando ya el incendio está grande y no queda más opción. Todos los días, en las mañanas antes de que el mundo te reclame, en las noches antes de que el silencio se vuelva miedo, porque la mejor defensa espiritual que existe no es un ritual de protección, no es una oración de emergencia que haces cuando ya llegó el problema. Es una vida de intimidad con Dios. Una vida donde su palabra está en tu corazón con tanta profundidad que cuando el enemigo viene con una mentira, ya tienes la verdad lista. Donde su nombre está en tus labios con tanta naturalidad que lo dices antes de pensar. Donde su presencia está tan instalada en ti, tan integrada en quien tú eres, que el enemigo cuando se acerca no te ve a ti. Te ve a Él. Y el enemigo no puede quedarse donde vive Dios. No puede. Es una ley, es una promesa, es la realidad más firme que existe en todo el universo. Ahora quiero llevarte a un momento de oración. No de los que se hacen en público, con voz de predicador, con palabras ensayadas y cadencia de iglesia. Quiero que hagas esto contigo misma. En tu cuarto, en tu cocina, sentada en el borde de tu cama o de rodillas como te lo enseñó tu mamá donde estés, con las manos juntas como siempre las juntaste desde niña, o con las palmas abiertas mirando al cielo como quien recibe, como tú misma se te salga del corazón. Cierra los ojos si puedes, respira. Esto es entre tú y Dios. Repite esto conmigo en el corazón. Y si las palabras se mezclan con lágrimas, déjalas mezclarse, porque Dios entiende el idioma de las lágrimas mejor que cualquier otro idioma. Señor Dios, Padre mío, hoy me paro delante de ti, no con miedo, sino con fe.
no con vergüenza, sino con confianza, porque tú me dijiste que podía acercarme al trono de tu gracia confiadamente. Reconozco que hay batallas en mi vida que no he podido ganar sola y reconozco que no tengo que ganarlas sola porque tú ya ganaste por mí en la cruz de tu Hijo Jesús. Hoy, en el nombre de Jesucristo, renuncio a todo lazo con las tinieblas que haya en mi vida, en mi historia, en mi casa, en la sangre de mi familia. Si hay puertas que se abrieron sin que yo lo supiera, hoy las cierro con la sangre de Cristo. Si hay maldiciones que fueron pronunciadas en mi contra, hoy las declaro rotas, nulas, sin efecto, sin poder, porque la palabra de Dios dice en Isaías capítulo 54, versículo 17, ninguna arma forjada contra ti prosperará, ninguna. Y yo le creo a tu palabra más de lo que le creo al miedo. Cubro mi hogar, mi familia, mis hijos, mis nietos, a los que están cerca y a los que están lejos, con la sangre preciosa de Jesucristo. Declaro paz sobre mis cuatro paredes. Declaro sanidad sobre los cuerpos enfermos de los que amo. Declaro restauración sobre lo que el enemigo vino a robar: el tiempo, la alegría, el dinero, la salud, la unidad de mi familia. Y Señor, llena este espacio, el de mi casa y el de mi corazón, con tu presencia. No deja espacio para nada más. Con tu luz que no deja rincón oscuro. Con tu amor que no cambia, que no falla, que no se cansa, que no se rinde. Señor, gracias, porque antes de que yo terminara de pedirlo, tú ya lo estabas moviendo. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esa oración de corazón, aunque las palabras no te salieran perfectas, aunque se mezclaron con lágrimas, aunque tu voz tembló, porque la fe también puede temblar, y aún así ser fe, quiero que sepas algo. Algo cambió ahora mismo en el mundo espiritual. No lo puedes ver con los ojos físicos, no lo puedes medir con ningún instrumento, pero es tan real como el aire que respiras, tan real como el amor que sientes por tus hijos, tan real como Dios mismo. La palabra de Dios no regresa vacía. Lo dice en Isaías capítulo 55, versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Lo que acabas de decir, Dios lo escuchó, lo registró en los cielos y lo está ejecutando ahora mismo, aunque tú no lo veas todavía, aunque los ojos físicos todavía no vean el cambio. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esta noche tú ejerciste fe. Y eso es suficiente para que Dios se mueva. Y ahora quiero cerrar con lo más importante de esta noche, porque me imagino que hay personas que han llegado hasta aquí con lágrimas en los ojos, o con el corazón tan apretado que no saben bien si lo que sienten es alivio o dolor o las dos cosas juntas, o con esa sensación extraña y hermosa de que alguien las estaba nombrando sin conocerlas, de que alguien sabía lo que ellas estaban viviendo en la privacidad de su cuarto y de su alma. Y quiero decirles algo directamente, sin palabras de más, sin adornos. Dios te vio desde antes de que prendieras el teléfono esta noche o esta mañana. Desde antes de que buscaras este video o de que alguien te lo enviara. Desde antes de que empezaras a sentir todo lo que has sentido estas semanas, estos meses, este año que ha sido tan pesado, que a veces sientes que no te alcanza el cuerpo para cargarlo, Dios ya sabía que ibas a llegar hasta aquí. Dios puso esto aquí para ti.
y ya tenía preparada la palabra que necesitabas escuchar en la hora exacta en que la ibas a escuchar, porque Dios no se equivoca de horario y no llega tarde. No eres un accidente, no eres un número entre millones de personas que ven pantallas. Eres una mujer a quien Dios llama por nombre. Un nombre que Él conoce desde antes de que tú nacieras, desde antes de que tu mamá te pusiera ese nombre que llevas, desde antes de que el mundo supiera que ibas a existir. Y esta noche, en esta hora, en este momento exacto de tu vida, Él te está hablando. Tú que llevas años orando sin ver el fruto y que a veces te preguntas si Dios realmente escucha o si todo es un cuento bonito, Dios te dice, no te rindas. La cosecha viene y lo que has sembrado en silencio va a dar fruto en público. Tú que sientes que la batalla espiritual te tiene cansada hasta los huesos, que ya no tienes ni fuerzas para pelear, que lo único que puedes hacer es existir y esperar, Dios te dice, yo peleo por ti, aunque tú no puedas más. Mi fortaleza se perfecciona en tu debilidad. Cuando tú no puedes, yo puedo. Y cuando yo puedo, es suficiente. Tú que tienes miedo de lo que no ves, de lo que no puedes nombrar, de lo que sientes pero no puedes explicar, Dios te dice, yo sí lo veo todo. Cada rincón oscuro, cada cosa oculta, cada maldición que se movió en las sombras, yo lo veo y ya lo estoy moviendo. Tú que llevas lágrimas que nadie ha visto, las del baño con el agua corriendo para que nadie te escuche, las de la madrugada con la almohada apretada contra el pecho, las que te tragas antes de llegar a la mesa para que los tuyos no se preocupen, Dios te dice, yo las vi todas, todas, desde la primera hasta la de esta noche, y las guardé, y las voy a convertir en alegría que no tiene fondo. Eso lo prometió en el Salmo 126, versículo 5, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Tú has sembrado en lágrimas, mija. Año tras año, oración tras oración, noche tras noche, pero la siega viene. No en el tiempo del enemigo, no en el tiempo del mundo, en el tiempo de Dios. Y va a ser tan grande, tan abundante, tan desbordante, que vas a olvidarte de cómo lloraste, porque el gozo que viene va a ser más grande que todo el dolor que cargaste, no un poco más grande, incomparablemente más grande. No te rindas esta noche. No te rindas mañana. No te rindas aunque el cielo parezca callado y las circunstancias parezcan cerradas y todo lo que ves con los ojos físicos te diga que no hay salida. Porque hay una realidad más real que lo que ves. Hay un mundo donde Dios ya se movió antes de que tú se lo pidieras. Hay un futuro que Él ya escribió con el nombre de tu familia, con el nombre de tu casa, con el nombre de tu vida. Y ese futuro tiene paz, tiene sanidad, tiene restauración, tiene todo lo que el enemigo vino a robar, devuelto con intereses, con gratitud, con la alegría de quien encuentra lo que perdió y descubre que estaba en mejores manos que en las propias. Y si sientes que todavía hay más, que necesitas recibir más revelación de la palabra, más libertad, más de la presencia de Dios. Hablando directamente a lo que tú estás viviendo, quiero que sepas que Dios no terminó de hablar contigo hoy. Lo que recibiste esta noche es el principio. Él tiene más para ti, más verdad que te va a liberar, más promesas que te pertenecen, más revelación de quién eres en Él y de la autoridad que llevas en el nombre de Jesús, y estará esperándote aquí en cada mensaje que Dios ponga en este espacio para personas como tú, personas que buscan a Dios de verdad, que no se conforman con la fe de superficie, que saben en el fondo del corazón que hay más y que están dispuestas a recibirlo aunque cueste,
aunque duela, aunque cambie todo lo que creían que sabían. Antes de que cierres este mensaje esta noche, haz una sola cosa, solo una. Piensa en esa persona que amas y que sabes que lo necesita. Esa hija que tiene miedo y no sabe nombrarlo. Esa amiga que lleva meses sintiéndose mal y que ya fue al médico 2 veces y no le encuentran nada. Esa hermana que se alejó de la iglesia porque algo la detuvo y nunca dijo qué fue. Esa comadre que tú sabes que hay algo en su casa que no está bien aunque ella no lo vea todavía. Mándale esto, no le expliques, no le pongas introducción, solo mándalo. Porque quizás el mensaje que ella necesita escuchar esta noche es exactamente este. Y quizás Dios te puso a ti en su camino en este momento para ser el instrumento que lleva la palabra que la va a liberar. Porque eso es lo que hacemos los que hemos recibido. Damos, eso es lo que hacemos los que hemos sido libres. Abrimos puertas para que los demás también lo sean. Y ahora, la última cosa que quiero que escuches, la última, la que quiero que te lleves contigo cuando apagues el teléfono y pongas la cabeza en la almohada y la casa se quede en silencio. La frase que quiero que sea lo último que tu corazón procese antes de dormirte esta noche. Nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Nadie puede apagar lo que Dios ha encendido. Nadie puede detener lo que Dios ha soltado. Y tú, con toda tu historia, con todos tus miedos, con todas tus cicatrices que nadie ve pero que Él conoce una por una, tú eres alguien que Dios ha bendecido, encendido y soltado para vivir en libertad. Esa es la verdad, que el enemigo no puede tocarte, que ninguna maldición puede borrarte, que ninguna oscuridad puede apagarte. Esta noche, mañana, siempre. Dios te ama, mija, y yo también. ¿Cuántas veces has buscado en el lugar equivocado lo que solo Dios puede darte? Piénsalo, piénsalo de verdad, porque hay algo que está pasando en este momento en tu vida, una puerta cerrada, una relación rota, una deuda que no se va, una angustia que no tiene nombre. Y en lugar de caer de rodillas delante del Dios que mueve montañas, alguien te dijo que echaras sal en tus zapatos, que pusieras hierbas en la puerta, que hicieras un ritual al amanecer, que siguieras un paso a paso que encontraste en internet y que prometía cambiar tu vida en 7 días. Y yo no vengo a burlarse de ti. Vengo a decirte algo que tal vez nadie se ha atrevido a decirte de frente. Cuando buscas poder sobrenatural en la sal, en los cristales, en los rituales, no es porque seas ignorante, es porque tienes un hambre real de lo sobrenatural. Y ese hambre es legítimo. Ese hambre lo puso Dios en ti. El problema no es que tengas hambre, el problema es que te han estado dando piedras cuando tú necesitas pan. Y hoy, aquí, en este mensaje, vamos a hablar de esas 5 cosas asombrosas que la Biblia sí dice, no el folclore, no la superstición, no la tradición mezclada con miedo, sino la Biblia misma, viva, cortante, más afilada que cualquier espada, más poderosa que cualquier ritual humano. 5 cosas que le suceden a la persona que entiende lo que Dios dice realmente sobre la sal, sobre los pies, sobre el camino que pisas cada día de tu vida. Pero antes de llegar ahí, necesito que te quedes conmigo. Necesito que bajes el teléfono un momento, que cierres los ojos si puedes y que me digas en tu corazón si esto te suena familiar. Son las 3 de la mañana.
Estás acostado mirando el techo y el techo no te da respuestas. La casa está en silencio, pero tu cabeza es un estadio lleno de voces, deudas, miedo, una familia que se está desmoronando, un cuerpo que ya no responde como antes, una fe que se siente como una vela encendida en medio de un huracán. Y en ese momento, alguien, una amiga, una tía, un video, que apareció en tu pantalla justo cuando más vulnerable estabas, te dice: pon sal en tus zapatos antes de salir. Pon sal en las esquinas de tu casa. La sal aleja el mal, atrae la abundancia, protege tu camino. Y tú lo hiciste. Tal vez lo hiciste con vergüenza. Tal vez lo hiciste con esperanza desesperada. Tal vez lo hiciste porque cuando uno está en el piso, cualquier mano extendida parece una salvación, cualquier puerta entreabierta parece una salida. Y yo te entiendo, de verdad te entiendo, porque la desesperación no te hace débil, la desesperación te hace humano. El problema no es que hayas buscado, el problema es que te indicaron mal la dirección. Y cuando la dirección está mal, no importa cuánto corras, cuánto te esfuerces, cuánta sal pongas, nunca vas a llegar a donde necesitas estar. Porque la sal, hermano, la sal sí aparece en la Biblia, muchas veces, en muchos contextos, con una profundidad que va a dejarte sin palabras cuando la veas de verdad, pero no de la manera que te contaron, no como amuleto, no como objeto de poder, no como ingrediente mágico de un ritual nocturno. Y lo que la palabra dice sobre la sal es tan poderoso, tan transformador, tan opuesto a la superstición, que cuando lo entiendas de verdad, no como tradición, sino como revelación viva, algo dentro de ti va a cambiar para siempre. Déjame llevarte a un lugar específico, no a un concepto abstracto, a un lugar real, con clima real, con personas reales y con un problema que se sentía exactamente como el tuyo se siente ahora. Jericó, una ciudad antigua, estratégicamente ubicada, rodeada de palmeras, con una historia que todo mundo conoce por sus murallas derrumbadas. Pero hay una historia de Jericó que muy poca gente conoce y es la que más nos importa hoy. Hubo un profeta llamado Eliseo, un hombre que caminaba tan cerca de Dios que hasta su sombra parecía ungida. Un hombre que había visto a su maestro Elías ascender al cielo en un carro de fuego. Un hombre que cargaba con él una doble porción del Espíritu. Y un día, los hombres de la ciudad de Jericó se le acercaron con un problema real, tangible, desesperante. En Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 19 al 22 dice así: Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: He aquí, el lugar donde está situada esta ciudad es bueno, como tú, mi señor, ves, mas el agua es mala y la tierra es estéril. ¿Lo escuchas? El lugar era bueno, la ubicación era correcta, tenían tierra, tenían historia, tenían potencial, pero el agua estaba envenenada. Y cuando el agua está envenenada, todo lo que crece muere. Los árboles, los cultivos, los animales, los hijos, los sueños, todo lo que debería florecer se marchita y se pudre porque la fuente misma está contaminada. ¿No es eso exactamente lo que está pasando en tu vida? El lugar es bueno. Tienes familia, tienes un techo, tienes capacidad, tienes vida, pero algo en la raíz está dañado. Algo en la fuente está envenenado. Y tú has intentado durante años arreglar las ramas, el trabajo, las relaciones, las finanzas, la salud, sin tocar jamás el lugar donde nace el problema. Y Eliseo no sacó un amuleto. Eliseo no murmuró palabras antiguas al viento del desierto,
No enterró objetos en los 4 puntos cardinales de la ciudad. No hizo un ritual de 7 pasos. La Biblia dice que pidió una vasija nueva. Fíjate en ese detalle. Vasija nueva, no usada, no contaminada con lo viejo. Una vasija nueva, y que pusieran sal en ella, y que lo llevaran al nacimiento del agua. Y ahí, en la fuente misma, echó la sal. Y declaró con la autoridad del Dios vivo: así ha dicho el Señor, yo sané estas aguas. Primera cosa asombrosa que le pasa a quien entiende lo que Dios dice sobre la sal. La sal no va en tus zapatos, la sal va en tu fuente. Y tu fuente no es tu trabajo, no es tu cuenta bancaria, no es tu matrimonio. Tu fuente eres tú, tu corazón, tu espíritu. El lugar profundo de donde nace todo lo que piensas, todo lo que dices, todo lo que haces, el manantial invisible del que se alimenta tu vida entera. Proverbios 4, versículo 23, lo dice con una claridad que corta. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De él mana la vida, no de tus zapatos, no de las esquinas de tu casa, no de los rituales que practicas en la oscuridad con la esperanza de que nadie te vea. De tu corazón mana la vida. Entonces, si hay algo en tu corazón que está envenenado, amargura, resentimiento, incredulidad acumulada, heridas sin sanar, idolatría disfrazada de devoción, ninguna cantidad de sal en los zapatos va a remediar eso. Ningún ritual externo puede limpiar lo que tiene que ser limpiado desde adentro. Solo la palabra de Dios puede entrar a esa profundidad. Solo el Espíritu de Dios puede alcanzar esa fuente. Y aquí es donde tengo que ser honesto contigo, aunque duela un poco. Porque la mezcla entre fe y superstición no es inocente, no es por si acaso funciona, no es más vale que sobre. La mezcla entre fe y superstición es como mezclar agua limpia con agua contaminada. No terminas con agua mitad limpia, mitad sucia. Terminas con toda el agua contaminada. Deuteronomio 18, versículo 10 al 12, habla directamente de esto. Y es uno de esos textos que la religiosidad popular prefiere ignorar porque incomoda demasiado, porque desnuda prácticas que se han normalizado en generaciones enteras. Dice: no sea hallado en ti quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para el Señor cualquiera que hace estas cosas. ¿Y sabes por qué es una advertencia tan severa? No porque Dios sea un tirano celoso de su poder, sino porque Dios sabe algo que nosotros muchas veces no queremos ver. Todo ritual que no viene de Él no es neutral. No existe el vacío espiritual. Cuando abres una puerta que Él no abrió, algo entra por esa puerta. Y lo que entra no viene con intenciones de bendecirte, viene con intenciones de robarte lo poco que te queda. Viene a cobrar el precio de lo que aparentemente te dio. Yo he visto familias enteras atrapadas en ciclos de generación en generación que no podían entender, prosperidad que llegaba y se iba como agua entre los dedos, matrimonios que se rompían sin razón aparente, hijos que se perdían en caminos oscuros, y cuando empezaban a examinar el árbol familiar, encontraban en la raíz prácticas mezcladas con fe que abrieron puertas que nadie jamás se había preocupado por cerrar. No te digo esto para llenarte de miedo, te lo digo para llenarte de conciencia, porque el primer paso para cerrar una puerta equivocada es reconocer que existe. Y el segundo paso es saber que tienes la autoridad
en el nombre de Jesús, para cerrarla de una vez y para siempre. Y sin embargo, y aquí viene el giro que necesitas escuchar más que cualquier otra cosa, sin embargo, Dios no te mira con desprecio por haber caminado en esa confusión. No te mira como alguien que merece ser descartado. No te mira como a un caso complicado que va a requerir demasiado trabajo. Dios te mira como Jesús miró a la mujer samaritana en el pozo. ¿Recuerdas esa escena? Juan capítulo 4. Una mujer que había buscado en 5 hombres lo que solo el amor de Dios puede dar. Una mujer que iba a buscar agua al mediodía, el momento más caliente del día, el momento en que nadie cuerdo sale al sol porque la vergüenza la obligaba a esconderse de las miradas de sus vecinas. Una mujer que todos en su pueblo ya habían catalogado, etiquetado, descartado. Y Jesús estaba ahí, sentado en el borde del pozo, como si llevar horas esperando exactamente a esa mujer fuera la cosa más natural del mundo. Y no le habló de su pecado primero. No empezó con la lista de todo lo que había hecho mal. No la confrontó con su historia de fracasos. Jesús le habló de su sed primero. Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva? Y luego, con una ternura que no tiene comparación en ningún texto humano de la historia, le dijo, todo el que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Lo ves? El problema de la mujer no era que fuera una pecadora incorregible. El problema era que seguía volviendo al mismo pozo, seguía buscando en los mismos lugares que siempre la dejaban con más sed que antes. Y Jesús no le dijo, primero arréglate, luego ven a mí. Jesús le dijo, ven a mí y yo seré el fin de tu sed. Y tú que has buscado protección en la sal de los rituales, tú que has buscado abundancia en las supersticiones que te heredaron, tú que has mezclado oraciones con prácticas que no vienen de la palabra, con creencias que entraron a tu vida a través del miedo y no a través de la fe, tú no eres un caso perdido. Eres una persona sedienta, que fue al pozo equivocado porque nadie le mostró dónde estaba el bueno. Pero hoy estás aquí, y eso no es coincidencia. El Espíritu de Dios no se equivoca cuando conduce a una persona a un mensaje. No hay algoritmo que pueda explicar completamente por qué este video llegó a ti en este momento exacto de tu vida. Hay una mano invisible detrás de eso, y esa mano tiene un nombre. La segunda cosa asombrosa que sucede cuando entiendes lo que Dios dice sobre la sal es algo que va a redefinir para siempre la manera en que entiendes tu relación con Él. Porque la sal en la Biblia no solo limpia fuentes, la sal en la Biblia sella pactos. Hay un concepto que la mayoría de los creyentes modernos ni siquiera conoce, el pacto de sal. Y cuando lo entiendas, vas a mirar la sal de una manera completamente diferente. No como objeto de ritual, como símbolo de algo que ningún ritual humano podría jamás replicar. En Números capítulo 18, versículo 19, Dios le habla a Aarón sobre las ofrendas santas y dice, es pacto de sal para siempre delante del Señor. Y en 2 de Crónicas 13, versículo 5, el rey Abías le recuerda al reino del norte algo que habían olvidado en su rebelión. ¿No sabéis vosotros que el Señor Dios de Israel dio el reino sobre Israel a David para siempre, a él y a sus hijos, con pacto de sal? ¿Por qué la sal para sellar un pacto? Porque en el mundo antiguo, mucho antes de la refrigeración, mucho antes de la tecnología, la sal era lo único que podía detener la descomposición. Metías carne en sal y la carne no se pudría.
La sal preservaba lo que de otro modo el tiempo y la bacteria destruirían. Y Dios tomó ese símbolo que todo ser humano de la antigüedad entendía visceralmente, y lo convirtió en la imagen de su pacto contigo. Su compromiso contigo no se descompone con el tiempo. Su amor por ti no caduca. Su promesa sobre tu vida no tiene fecha de vencimiento ni cláusula de caducidad. Cuando las circunstancias se pudren, cuando las relaciones se deterioran, cuando los sueños se marchitan, el pacto de Dios contigo permanece intacto, preservado, incorruptible, como la carne en la sal. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te hizo una promesa que no caducara? Los hombres fallan, no porque sean malos necesariamente, sino porque son humanos y los humanos tienen límites. Las instituciones fallan, las empresas cierran, los gobiernos cambian, las relaciones más sólidas atraviesan temporadas donde el amor se siente frío. Pero hay un Dios que firmó su pacto contigo con algo más permanente que la tinta, más vinculante que cualquier contrato legal. Lo firmó con la sangre de su Hijo en una cruz. Y ese pacto, hermano, ese pacto tiene la permanencia de la sal. No se corrompe, no se pudre, no expira. Y eso significa algo práctico para tu vida de hoy. Significa que no importa cuánto tiempo lleves alejado, no importa cuántas veces hayas fallado, no importa cuántas puertas equivocadas hayas abierto en tu historia. El pacto de Dios contigo no se rompió por eso. Tú te alejaste, Él esperó, con la paciencia que solo tienen los que aman de verdad. La tercera cosa asombrosa que sucede cuando entiendes la sal en la Biblia cambió el rumbo de la historia entera, y es la que más directamente tiene que ver con quién eres tú, no con lo que haces ni con lo que tienes. Porque Jesús mismo no te llamó a usar sal, te llamó sal. Mateo 5, versículo 13. El sermón del monte, el discurso más poderoso, más subversivo, más radical que cualquier ser humano haya pronunciado jamás sobre la faz de la tierra. Y en ese discurso, en ese momento donde todo el que tenía oídos para escuchar debió haberse quedado sin aliento, Jesús mira a sus discípulos pescadores con las manos encallecidas, cobradores de impuestos despreciados por su propio pueblo, gente ordinaria con vidas complicadas y pasados cuestionables, y les dice: vosotros sois la sal de la tierra. No dice, usen sal para protegerse del mal. No dice, busquen en la sal el poder que les hace falta. Dice, ustedes son la sal. La sal ya está en ti. El poder ya vive dentro de ti. El agente de transformación no está en un ritual externo, está en tu interior, depositado ahí por el mismo Espíritu del Dios viviente. Hay una diferencia que lo cambia todo entre buscar poder en un objeto y descubrir que el poder ya vive dentro de ti. La superstición te convierte en consumidor. Alguien que depende de objetos externos para funcionar, para estar protegido, para prosperar. La fe te convierte en portador. Alguien que lleva dentro de sí la presencia del Dios Todopoderoso y que la distribuye a donde quiera que va. Imagina un río que no sabe que tiene agua, que todos los días camina sediento a buscar el líquido que ya lleva en su propio cauce, que se angustia, que busca, que paga el precio de rituales y promesas vacías, convencido de que está en el desierto. Cuando el agua que necesita está corriendo dentro de él desde antes que naciera, eso es lo que pasa cuando un hijo de Dios busca poder sobrenatural en amuletos y rituales. Es un río que camina sediento
Y Jesús continúa ese versículo con una advertencia que muchos leemos sin detenernos a sentir su peso. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Cuándo pierde la sal su sabor? Los químicos te dirán que el cloruro de sodio puro no pierde su sabor, pero la sal de la antigüedad era sal impura, mezclada con minerales, con tierra, con otros elementos. Y cuando esa sal se mojaba, cuando se exponía demasiado al ambiente, los minerales activos se disolvían, y lo que quedaba era una sustancia blanca que parecía sal, pero que ya no hacía nada de lo que la sal hace. Se veía igual, pero era inerte, inútil. ¿Y no es eso exactamente lo que le pasa a la fe que se mezcla sistemáticamente con superstición? Sigue pareciendo fe, sigue teniendo el lenguaje de la fe, sigue diciendo las palabras correctas, pero algo esencial se ha diluido, el poder se ha evaporado, la convicción se ha vuelto costumbre, y lo que queda es una forma de religiosidad que no transforma a nadie, que no protege nada, que no preserva nada. Y aquí quiero bajar la voz. Quiero quitarme cualquier tono de predicador de tarima y hablarte como lo que somos. Dos personas que hemos caminado por esta tierra complicada, que hemos crecido en culturas donde lo espiritual y lo supersticioso se mezclan desde la infancia sin que nadie te explique la diferencia. Recuerdo haber conocido a una mujer de fe genuina, una mujer que amaba a Dios con sinceridad, que llevaba en su bolsa tres cosas al mismo tiempo: su Biblia, un escapulario y una piedra de cuarzo que le habían dicho que atraía prosperidad. Y cuando le preguntabas te decía: yo confío en Dios. Pero por si acaso. Y ese por si acaso es el más peligroso de todos los idiomas espirituales, porque suena humilde, suena prudente, suena como alguien que no está poniendo todos los huevos en una canasta, pero en realidad es lo contrario de la fe. La fe no tiene por si acaso, la fe es absoluta o no es fe. Hebreos 11, versículo 1 lo dice, sin dejar espacio para negociar. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza, convicción, no por si acaso. Pero, y necesito que escuches este pero con todo tu corazón, esa mujer no era una hipócrita, era una persona herida que había aprendido a protegerse como pudo con lo que tenía. Una persona que había visto suficiente dolor en la vida como para desconfiar de un solo punto de apoyo, y yo no vengo a juzgarla, vengo a decirte lo que a ella nadie le dijo con suficiente amor y suficiente claridad. No necesitas el por si acaso. Tienes un Dios que es suficiente, un Dios que no necesita respaldo, un Dios que no necesita que tú pongas sal en los zapatos para completar lo que Él mismo empezó en tu vida. Un Dios que cuando dice yo te protejo, no está hablando de probabilidades ni de porcentajes, está hablando de una certeza que ningún ritual humano podría jamás ofrecerte. La cuarta cosa asombrosa que la Biblia revela sobre la sal tiene que ver con algo que haces aproximadamente 20,000 veces al día sin darte cuenta. Algo tan cotidiano que lo das por hecho. Algo tan poderoso que con ello puedes construir o destruir, sanar o herir, dar vida o quitarla. Tus palabras, lo que sale de tu boca, lo que dices sobre tu propia vida, sobre tu familia, sobre tus posibilidades, sobre lo que mereces y lo que no mereces. Colosenses 4, versículo 6.
Una carta que Pablo escribe desde la cárcel, no desde un palacio, no desde un púlpito de lujo, sino desde cadenas reales en una celda real, y aún así, con una autoridad espiritual que atraviesa los siglos, dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Sazonada con sal. ¿Qué significa eso? Significa que tus palabras deben preservar vida donde hay muerte, que deben dar sabor donde todo se ha vuelto insípido y gris, que deben curar donde hay herida abierta, que deben conservar esperanza donde el tiempo y el dolor han intentado pudrirla. La sal en los labios de un creyente no es un ritual matutino, es una filosofía de vida. Es la decisión consciente y diaria de que cada vez que abres la boca, lo que sale tiene la capacidad de cambiar el ambiente espiritual del lugar donde estás. Porque hay personas que entran a una habitación y la llenan de vida. Donde ellas llegan, algo se ilumina, algo se alivia, algo respira. Y hay personas que entran a una habitación y la vacían. Donde ellas llegan, algo se apaga, algo se contrae, algo se cierra. La diferencia no está en cuánta sal pusieron en los zapatos antes de salir de casa. La diferencia está en qué tan llenos están por dentro, en cuánta palabra de Dios llevan en el corazón, en qué tan sazonadas están sus palabras con la gracia de quien sabe que es amado y perdonado y llamado a algo grande. ¿Y cuántas veces has sazonado con sal equivocada tus palabras sobre tu propia vida? ¿Cuántas veces has dicho: nunca voy a salir de esto? Siempre me va a ir mal. No soy suficientemente bueno para que Dios me use. Lo mío no tiene arreglo. En mi familia siempre ha sido así y así va a seguir siendo. Esas palabras también son sal, pero es sal que corroe en lugar de preservar. Sal que agrava la herida en lugar de curarla. Sal que contamina la fuente en lugar de limpiarla. Y lo trágico es que muchas veces las decimos sin darnos cuenta. Las decimos como si fueran realismo, como si fueran madurez, como si reconocer lo malo fuera más honesto que declarar lo que Dios ha prometido. Pero la fe no es negación de la realidad. La fe es la decisión de darle a la realidad de Dios más peso que a la realidad de las circunstancias. La fe dice: sí, veo el problema. Y veo a un Dios que es más grande que el problema. Y elijo hablar desde la perspectiva del Dios que es más grande. Y la quinta cosa, la quinta y más poderosa de todas, la que yo creo que Dios ha guardado para este momento exacto del mensaje, tiene que ver con el lugar que pisan tus pies, con el territorio que andas, con el camino que recorres cada día de tu vida, con las promesas que Dios tiene escritas sobre los lugares donde tus pies van a pisar. Josué 1, versículo 3. Uno de los versículos más poderosos de toda la Escritura y uno de los menos apropiados de verdad. No solo memorizados, apropiados, reclamados, habitados. El contexto: Moisés acaba de morir, el hombre más grande de la historia de Israel, el que partió el mar, el que habló cara a cara con Dios, el que recibió los mandamientos en la montaña. Moisés ha muerto y Josué, el sucesor, está parado frente a la tarea más imposible que pueda imaginarse: llevar a millones de personas al territorio que Dios prometió sin Moisés, sin el mar partiéndose, sin la columna de fuego que todos conocían. Josué está solo ante lo imposible. ¿Te suena familiar esa sensación? Y en ese momento Dios le habla.
no con un manual de instrucciones de 800 páginas, no con una fórmula complicada, con una promesa que tiene la sencillez de las cosas más poderosas del universo. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. La gente pone sal en sus zapatos porque cree que necesita activar el poder del camino desde afuera, pero Dios le dice a Josué y te lo dice a ti hoy, en este momento, que el poder del camino no está en lo que pones en los zapatos, está en los pies mismos de quien camina en pacto con Él. No es la sal lo que consagra el territorio. Son los pies de alguien que pertenece a Dios, que camina en el nombre de Dios, que va en la dirección que Dios señaló. Cada lugar que pisas con fe, con propósito, con conciencia de que Dios va delante de ti, ese lugar ya está en proceso de transformación, no porque tú seas especial por mérito propio, sino porque el Espíritu que vive en ti es el más poderoso que ha pisado esta tierra. Y Romanos 10, versículo 15, lo corona con una belleza que hace llorar a los que lo entienden de verdad. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Es menor que numeral 0, 5 numeral es mayor que hermosos. Fíjate en esa palabra, no útiles, no eficientes, no exitosos, hermosos. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te dijo que eras hermoso? No tu cara, no tu ropa, tus pies. Esa parte de ti que pisa el suelo, que aguanta el peso de todo lo que cargas, que camina aunque esté cansada, que sigue cuando el cuerpo quiere detenerse, Dios dice que esos pies son hermosos, no por los zapatos que llevan, no por la sal que pusiste dentro de ellos. Hermosos porque van en la dirección correcta, porque llevan el mensaje correcto, porque pertenecen a alguien que decidió caminar con Dios, aunque el camino no siempre sea fácil. Y aquí mismo, en este punto del mensaje, es donde quiero bajar la voz a su nivel más íntimo. Porque lo que viene ahora no es para que lo analices, es para que lo sientas. Hay una imagen que nunca voy a poder sacarme de la mente desde la primera vez que la vi con los ojos de la fe, la imagen de alguien caminando por una playa interminable al atardecer, y esa persona lleva en las manos colgando de los brazos, arrastrándolos por la arena unas cadenas de hierro enormes, pesadas, oxidadas, que hacen ruido con cada paso. Y la persona camina encorvada bajo ese peso, con los pies enterrándose en la arena húmeda, respirando con dificultad, convencida de que esas cadenas son necesarias, que alguien le dijo que sin ellas el peligro la alcanzaría, que sin ellas el mal la encontraría. Y el mar está ahí, a pocos metros, inmenso, brillante, llamándola con sus olas, ofreciéndole frescura, ligereza, libertad. Pero la persona no puede llegar al mar porque las cadenas son demasiado pesadas. Y aunque el mar es la salvación, las cadenas que supuestamente la protegen son las que le impiden llegar. Esas cadenas son los rituales sin Dios. Esa persona eres tú. Ese mar es la gracia de Cristo. Y la gracia de Cristo no te pide que llegues limpio, no te pide que llegues ligero, no te pide que te hayas deshecho solo de las cadenas antes de acercarte. La gracia de Cristo dice, ven como estás, con todo y cadenas, con todo y el peso, con todo y la confusión y la mezcla, y los años de buscar en los lugares equivocados. Y entonces, en ese encuentro, en ese abrazo que no merecías y que Él te da de todas formas, algo pasa. Las cadenas que cargabas caen.
no porque tú las soltaras con fuerza de voluntad, sino porque en la presencia de quien te ama perfectamente, lo que te ataba pierde su poder. Eso es lo que pasó con la mujer samaritana. Fue al pozo con su cántaro vacío y volvió al pueblo sin él. ¿Lo habías notado? La Biblia dice que dejó su cántaro, dejó el objeto con el que había estado buscando lo que nunca llenaba. Porque cuando encuentras la fuente real, ya no necesitas cargar el cántaro del ritual, ya no necesitas el recipiente de la superstición, ya no necesitas el por si acaso. ¿Qué necesitas dejar hoy? No en algún momento, no cuando te sientas listo, hoy. Y no te estoy pidiendo que seas perfecto mañana. No te estoy pidiendo que en los próximos 5 minutos te conviertas en un teólogo sin sombra de confusión. Te estoy pidiendo que tomes una decisión. La decisión más simple y más radical que un ser humano puede tomar. La decisión de darle a Dios el primer lugar, no el único lugar por donde entran las promesas. El primero, el más alto, el más confiable. Y lo que eso significa en práctica es esto. Lo primero que necesitas hacer hoy, no mañana, no la semana que viene, es hablar con Dios. No como si estuvieras llenando un formulario, no siguiendo pasos que encontraste en un video. Hablar con tus propias palabras. Torpes si hace falta, rotas si hace falta, incompletas si hace falta. Porque Dios no necesita tu elocuencia. Dios necesita tu honestidad. Un Dios estoy confundido dicho de verdad vale 1000 veces más que una oración perfectamente articulada dicha sin convicción. Lo segundo que necesitas hacer es soltar. Hay objetos en tu casa, hay prácticas en tu rutina, hay hábitos espirituales que llevan tiempo en tu vida mezclados con lo que no corresponde a la fe. Y yo no te voy a dar una lista de cosas prohibidas porque no soy tu juez. Pero el Espíritu Santo que vive en ti sí sabe cuáles son. Y en este momento, mientras escuchas esto, probablemente ya sabes cuáles son. No los necesitas. Nunca los necesitaste. Lo que ellos te prometían, Dios ya te lo dio o ya te lo está dando, no a cambio de rituales, por pura gracia. Lo tercero que necesitas hacer es reclamar, porque Dios no te llama a quedarte con las manos vacías después de soltar lo que no sirve. Dios te llama a recibir lo que Él tiene para ti. La protección real, la paz que Filipenses 4, versículo 7 describe con palabras que desafían la comprensión humana, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso significa una paz que no necesita que tú la entiendas para funcionar. Una paz que no depende de que las circunstancias estén bien. Una paz que no se activa con rituales ni se mantiene con objetos. Una paz que Dios mismo instala como un centinela dentro de tu corazón que guarda lo que tú solo no podrías guardar. Quiero que hagas algo ahora mismo. Donde estés, cómo estés. Si puedes cerrar los ojos, ciérralos. Si estás caminando o manejando, solo abre tu corazón a estas palabras y repítelas desde donde estás. Señor, vengo a ti con todo lo que soy y con todo lo que no soy, con mis miedos reales, con mis confusiones acumuladas, con las prácticas que mezclaron mi fe y que sin querer fueron debilitando mi caminar contigo. Hoy te entrego el control de mi protección, de mi camino, de mis pies. Límpiame con la sal de tu palabra. Sáname con la sal de tu presencia. Cierra toda puerta que yo haya abierto sin tu permiso. Y hazme
desde hoy, sal de la tierra para los que me rodean. Que mis palabras preserven vida, que mis pies pisen con autoridad el territorio que tú me has dado. En el nombre de Jesús, amén. Si dijiste ese amén de verdad, algo acaba de moverse en el mundo espiritual. No porque la oración sea mágica, no porque las palabras tengan poder propio, sino porque hay un Dios que escucha, que ya estaba esperando este momento, que ya tenía preparada la respuesta antes de que tú abrieras la boca. Y no te voy a pedir que te vayas de aquí sintiéndote diferente necesariamente. La transformación espiritual profunda no siempre es un relámpago que se siente al instante. A veces es más parecida a la sal en el agua de Jericó. Se echa una vez en el lugar correcto, con la autoridad correcta, y luego el río tarda un tiempo en limpiar todo lo que traía. Pero la sanidad ya comenzó, el proceso ya se inició, y Dios que comenzó la obra la terminará. Filipenses 1, versículo 6 lo dice con una certeza que no deja espacio para la duda. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La perfeccionará. No la abandonará a medias. No la dejará incompleta cuando las cosas se pongan difíciles. No te soltará a mitad del proceso porque el camino sea más largo de lo esperado. La perfeccionará. Y lo que Dios tiene para ti no termina aquí. Este mensaje fue el comienzo de algo o la continuación de algo que ya había comenzado en ti hace tiempo y que hoy encontró las palabras que le faltaban. Hay revelaciones que la palabra de Dios guarda para ti como cartas selladas con tu nombre. Hay mensajes que van a sacudir lo que aún está dormido en tu espíritu. Hay verdades que, cuando las escuches, van a hacer que todo lo que pensabas que sabías sobre Dios se abra en dimensiones que no imaginas todavía. Porque Dios no te trajo hasta aquí solo para darte información interesante. Dios te trajo aquí para iniciar un proceso de desmantelamiento de todo lo que ha estado robándote la paz, bloqueando tus bendiciones y separándote de la fuente de vida. Y para construir en ese mismo lugar algo que ningún ritual humano del mundo podría jamás levantar. Así que, quédate. Sigue buscando. El hambre que sientes en este momento no es un problema que resolver. Es una brújula que Dios mismo instaló en ti para que nunca te conformaras con menos de lo que Él tiene para darte. Y esa brújula, cuando está calibrada correctamente, siempre señala en la misma dirección hacia Él. Si este mensaje removió algo en ti, compártelo. No como un hábito de redes sociales, no para aumentar estadísticas, compártelo, porque hay alguien en tu lista de contactos, una mamá que lleva años buscando en los lugares equivocados, un amigo que mezcla fe con superstición sin saber la diferencia, un hijo que está en el borde de tomar una decisión espiritual que podría cambiar su destino, que necesita escuchar hoy que Dios no está en el ritual. Dios está en la relación. Y la última imagen con la que quiero que cierres los ojos esta noche, la última verdad que quiero que lleves contigo cuando apagues la pantalla, es esta. Tú no eres el objeto del ritual. No eres un recipiente que necesita llenarse de prácticas externas para funcionar. Eres el Hijo del Rey. Eres portador del Espíritu del Dios vivo. Eres sal de la tierra, luz del mundo, embajador de un reino que no tiene fin. Y los hijos del rey no necesitan amuletos para caminar seguros. No necesitan sal en los zapatos para que sus pasos sean protegidos. Los hijos del rey caminan con el nombre de su Padre escrito en el corazón, con el Espíritu de Dios como escudo, con la palabra de Dios como espada, con la paz de Cristo como armadura, y con la promesa irrevocable, preservada como en sal.
eterna como el pacto mismo de que cada lugar que pisen sus pies ya les pertenece. No por lo que pusieron en los zapatos, sino por quien vive en ellos.